Debo admitir que uno de mis vídeos favoritos de ver, especialmente cuando estoy comiendo, son esos podcasts de 2 horas que hablan sobre asesinos y violencia y tortura y víctimas y cosas así por el estilo. También estos vídeos de Urban Exploring, estos son increíbles, que a veces pueden provocar que el corazón te dé como un brinco, un salto. Pero hay un tipo de turismo que engloba todo esto y que también lo lleva un poquito al extremo. Vamos a comentarlo. Creo que ya a este punto de la vida, personas saben una o dos cosas sobre el turismo aquí en España. Aparte de ser un motor económico, es la base de las razones por las cuales el ser humano se desplaza. Una vez, en algún punto de la vida, tan jóvenes o tan mayores, hemos hecho algún tipo de turismo. Puede ser hacer un simple viaje con tus padres a Portugal y Galicia, o un anciano que gracias al gobierno español se va de viaje a Lanzarote para celebrar 20 años de casados, gracias a Imserso. Todos hemos viajado alguna que otra vez en la vida, por el motivo que sea, como ir a la nieve en Andorra de fin de curso, o ir a un pueblo perdido ahí en medio de la nada, que parece que está en un desierto, pero no lo está, que parece que está medio moribundo también el pueblo, pero tampoco lo está, porque vive una persona y solamente una persona. Y bueno, vamos a comentar hoy el turismo negro. El turismo negro, en términos simples, es un turismo hacia destinos altamente relacionados con la muerte. Utilizo la palabra muerte para referirme globalmente a cualquier tragedia provocada por la naturaleza o por el ser humano, como puede ser la guerra, algún desastre natural, entre otras cosas. Sus orígenes no son tan recientes como algunos piensan. De hecho, datan hasta la época antigua. En el Imperio Romano habían muchos gladiadores que luchaban en el Coliseo, y estos gladiadores atraían un montón de romanos de toda la península itálica y alrededores a ir a ver cómo luchaban por sus vidas, porque la gente se desplaza desde Sicilia hasta Roma para ver un evento donde la gente va a morir. Y si la gente va a morir, muerte. Y si es muerte, turismo negro, toma. Las ejecuciones, por ejemplo, atraían a millones de personas, especialmente si eran ejecuciones de personas de altos cargos. Por ejemplo, Marie Antoinette, Marie Antoinette, Marie Antoinette, María Antonieta. ¿Se me entiende? Esto sigue vigente hoy en día. Obviamente no las ejecuciones, pero esa curiosidad mórbida del ser humano. Debido a su materia tan oscura, es un turismo que se considera como macabro, morboso, tétrico. Y a veces la gente lo ve como un intento de comercializar a las víctimas de este tipo de tragedias. Es la invasión del espacio seguro que tienen, la invasión de su casa, de la muerte del familiar y también de sus vidas. Y por eso es muy importante el respeto en torno a este tipo de turismo. Muchos de los que se involucran en este tipo de actividades lo suelen hacer, sí, por curiosidad, como he dicho antes, pero también por un nivel de educación. Por ejemplo, el año pasado, mi profesor de historia se fue al campo de concentración en Mauthausen, en Austria. No porque quería comercializar sobre las víctimas que murieron en esos campos de concentración, sino porque quería educar sobre lo que vivieron realmente, sobre lo que vivieron las víctimas del campo de concentración, esos republicanos y esos españoles que tristemente fallecieron, o que no, y fallecieron afuera del campo de concentración, los que sobrevivieron y los que no. Un ejemplo también podría ser Chernóbil. La gente va ahí a poder investigar los efectos de la radiación que tiene sobre las personas ese acontecimiento, o incluso el genocidio de Ruanda. Los investigadores intentan analizar por qué murieron tanta gente y por qué no se estudia tanto. Porque muchos de los atractivos turísticos en África tristemente son museos de genocidio. Como ya os he comentado, los dark tours viajan a lugares relacionados con la tragedia, y es posible que acontecimientos que están pasando ahora mismo luego se conviertan en atractivos de turismo negro, como por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania.
Actualmente está atrayendo a muchos turistas del sector del turismo de guerra, pero también en un futuro se podrá visitar como un centro de atractivo de turismo negro. Incluso asuntos que no son tan bélicos, como por ejemplo la tragedia del año pasado de la Dana en Valencia, actualmente está trayendo un montón de gente que va a Paiporta y a Catarroja para poder investigar y ver los efectos que tuvo el desastre natural en esos lugares. No lo hacen porque quieren interrumpir el duelo de las personas que de verdad están ahí, porque quieren respetar a sus fallecidos, sino lo hacen por fines educativos. El turismo de guerra, el turismo de desastres naturales y el turismo de suicidio son algunos de las muchas ramas del turismo negro que hay hoy en día. Incluso podría haber más. Para concluir, hay que tener en cuenta que cuando viajas es importante comprometerte a respetar la cultura, porque especialmente cuando haces turismo negro, un tema tan sensible como la muerte de un ser querido o de varios es algo que se tiene que tomar muy a la ligera. En fin, la gente viaja por motivos distintos, pero para viajar debido al turismo negro es importante tener el motivo de curiosidad, duelo y respeto, porque si no, estamos haciendo el estereotipo de turismo negro y es hacer una falta de respeto a aquellos que han fallecido, y eso es lo más importante. Muchas gracias.